El domingo de Pascua de 1987, en las montañas del sur de California, unos biólogos colocaron la última trampa como parte de un programa de captura que llevaba muchos años. Habían tardado varios años en llegar a esta decisión. No había consenso entre los especialistas. Algunos insistían en la captura, mientras que otros se oponían rotundamente, porque atrapar al último pájaro salvaje de esta especie significaba reconocer oficialmente que la población en libertad ya no existía. Esa mañana, un ave grande con una cabeza oscura y calva, plumaje oscuro y una envergadura de casi 3 metros cayó en la trampa. Le asignaron la designación AC9 y le dieron el nombre de Topa Topa. Era el último ejemplar salvaje conocido de la especie en todo el planeta. La especie en cuestión se llama cóndor de California. El ave fue trasladada a un aviario, donde ya vivían los pocos cóndores sobrevivientes, y con ella, la población total de la especie, tanto salvaje como en cautiverio, ascendió a 27 aves. Para ese momento, los biólogos se enfrentaban a una tarea casi imposible. ¿Cómo revivir una especie entera a partir de un grupo tan reducido? Después de todo, esta ave solo comienza a reproducirse a los 6 años de edad y pone un único huevo aproximadamente una vez cada 1 o 2 años. E incluso si lograran restaurar la especie a varios cientos de aves, ¿podrían sobrevivir en la naturaleza junto al depredador más peligroso de la Tierra, el ser humano? El cóndor de California es considerado el ave voladora más grande de América del Norte. La envergadura de un adulto supera los 9 pies y medio y su peso alcanza los 11 kilogramos, lo que convierte al cóndor en un verdadero gigante entre las aves de rapiña del continente, con el que pocos pueden compararse en tamaño. El plumaje del cóndor es oscuro, casi negro, y en la parte inferior de las alas destacan unas anchas franjas blancas, claramente visibles incluso desde el suelo. La cabeza calva no carece de plumas por casualidad. Durante la alimentación de un cadáver, las plumas se ensuciarían rápidamente. Algunos ejemplares viven hasta 60 años, lo cual es una rareza entre las aves salvajes. El cóndor se eleva a altitudes de hasta 15,000 pies y planea allí durante horas, casi sin batir las alas, simplemente deslizándose sobre las corrientes de aire ascendentes. El linaje del cóndor de California es mucho más antiguo de lo que parece a primera vista. Hace decenas de miles de años, por el territorio de la actual California deambulaban mamuts y tigres dientes de sable, y en el cielo sobre ellos planeaban gigantescas aves antiguas, los teratornis. Cuando la era de hielo terminó, la gran fauna desapareció casi al mismo tiempo. Mamuts, tigres dientes de sable y los propios teratornis, cuya envergadura de alas no era menor que la del cóndor. Para un carroñero que se alimenta exclusivamente de cadáveres, esto significó una pérdida casi total de su fuente de alimento habitual. El cóndor de California sobrevivió donde los teratornis no pudieron. Se adaptó a la carroña a lo largo de la costa, y los cadáveres de ballenas y otros mamíferos marinos varados en la playa se convirtieron en su nueva mesa de festín por miles de años, ayudándolo a superar esta catástrofe. El cóndor de California prácticamente no tiene sentido del olfato, lo cual es una rareza entre las aves que buscan comida por el olor. En su lugar, depende de su aguda vista, planeando durante horas sobre el territorio a gran altura y buscando presas abajo, guiándose también por el comportamiento de otros carroñeros cercanos. Al deshacerse rápidamente de los cadáveres de animales muertos, el cóndor evita que se pudran durante semanas a la intemperie, y de esta manera frena la propagación de enfermedades entre la fauna silvestre local. Sin las aves carroñeras, los cuerpos de los animales se acumularían y atraerían a portadores de enfermedades y roedores. La población del cóndor de California se desplomó a niveles catastróficos a lo largo del siglo XX, y a esto contribuyeron varias razones. Las tierras abiertas del suroeste de los Estados Unidos se estaban urbanizando y desarrollando activamente para la agricultura, y con ellas desaparecían los extensos territorios donde el cóndor estaba acostumbrado a buscar carroña. Los granjeros y ganaderos ponían cebos envenenados, con la intención de acabar con los lobos y coyotes para proteger su ganado. Los cóndores, al alimentarse de los mismos cadáveres, morían accidentalmente simplemente por no ser las criaturas a las que iba dirigido el veneno, y a veces perdían nidadas enteras por un solo cebo. A esto se sumaron las colisiones con las líneas eléctricas de alta tensión. Para un ave con tal envergadura, esto se convirtió en un obstáculo mortal de un tipo completamente nuevo.
que un siglo atrás simplemente no existía. La captura ilegal por parte de taxidermistas y la caza de huevos de aves para colecciones completaron el panorama general. Otra fuente de muerte resultó ser el plomo. Los cóndores comían los cadáveres de animales abatidos por cazadores y, junto con la carne, ingerían diminutos fragmentos de plomo que quedaban en las heridas. Incluso una dosis insignificante de este metal resultaba mortal para un ave tan grande. El diclorodifeniltricloroetano, ampliamente utilizado como pesticida a mediados del siglo XX, se filtraba en el océano y se acumulaba en los tejidos de los animales marinos de los que se alimentaban los cóndores de la costa de California. Y en las propias aves, esto provocaba el adelgazamiento de la cáscara de sus huevos. El huevo se rompía bajo su propio peso, incluso antes de que el polluelo pudiera eclosionar, y la reproducción natural de la especie quedó bloqueada por dos factores a la vez: la fragilidad de la cáscara debido al pesticida y el plomo que se cobraba la vida de las aves adultas antes de que pudieran dejar descendencia. Para 1982, la suma de todos estos factores llevó a la especie al borde del abismo. En la naturaleza solo quedaban 22 cóndores de California, mientras que todos los demás para ese entonces ya se encontraban en cautiverio. Para mediados de los años 1980, los biólogos se enfrentaron a un dilema terrible. Las amenazas seguían cobrándose la vida de los últimos cóndores de California en estado salvaje, y se discutía seriamente la cuestión de si no sería mejor capturar hasta la última de las aves restantes y trasladarlas a un programa de cría en cautiverio. Una parte de los científicos se oponía rotundamente a tal decisión. Según su convicción, si la especie estaba destinada a desaparecer, el ave debía extinguirse en libertad y no tras las rejas. Y el simple hecho de capturar a los últimos ejemplares salvajes contradecía la esencia misma del mundo silvestre. Las discusiones se prolongaron por varios años y ninguna de las partes lograba encontrar una respuesta sencilla. Al final, se tomó la decisión de capturar a todos los cóndores de California salvajes que quedaban y poner el destino futuro de la especie enteramente en manos del programa de cría en cautiverio. Para salvar a la especie, la gente tuvo que crear métodos que nunca antes habían existido en ninguna parte, y no hubo que esperar mucho para ver las pruebas del éxito. En 1988, en el zoológico de San Diego, nació el primer polluelo concebido ya en cautiverio, y le pusieron por nombre Moloco. Para el equipo de biólogos, el nacimiento de este polluelo se convirtió en la primera prueba viviente de que los 27 cóndores de California restantes eran realmente capaces de reproducirse en cautiverio, lo que significaba que todo el programa, en el que muchos no creían, tenía un futuro real. Para criar al polluelo sin que se acostumbrara a los humanos y se volviera manso, el zoológico de San Diego utilizó un método poco común, que consistía en alimentarlo con una marioneta con forma de cabeza de cóndor adulto, mientras los cuidadores permanecían completamente ocultos de la vista del polluelo en todo momento. La idea era sencilla. Si el polluelo nunca veía a un ser humano cerca de la comida, crecería siendo capaz de reconocer a los de su propia especie. Así fue como criaron a los polluelos llamados Shannon y Wesa, y el cuidador Ron Webb sostuvo la marioneta sobre el comedero durante años, sin dejarse ver por los polluelos. La primera vez, el método no funcionó del todo. Los primeros cóndores alimentados con la marioneta y liberados en la naturaleza mostraron un comportamiento extraño. Se posaban en los techos de las casas, se acercaban a la gente y aterrizaban en peligrosas líneas eléctricas, arriesgando sus propias vidas. El problema era la falta de cóndores adultos cerca de las aves jóvenes, ya que eran precisamente sus compañeros más experimentados quienes podían enseñarles a comportarse correctamente en la naturaleza. Uno de los primeros en señalar este problema fue Michael Mays, el curador de aves del Parque Safari del Zoológico de San Diego. La solución se encontró bastante rápido. Empezaron a liberar a los cóndores jóvenes en compañía de aves mentoras más experimentadas. En presencia de sus parientes mayores, los polluelos iban aprendiendo poco a poco las costumbres correctas, y las travesuras peligrosas, como aterrizar en los cables, se volvieron cada vez menos frecuentes. Las marionetas y la tutoría no resolvían ni de lejos todos los problemas, ya que al programa todavía le faltaban los propios polluelos. Entonces se recurrió a otra técnica, la doble puesta, ideada para que una pareja de cóndores produjera 2 polluelos por temporada en lugar de 1. Los cóndores ponen un huevo una vez cada año o 2. Sin embargo, si se les retira poco después de la puesta,
la pareja a menudo pone un segundo huevo en la misma temporada. El primer huevo lo ponían los cuidadores en una incubadora, y el segundo se lo dejaban a los padres para que lo incubaran. De esta manera, el número de polluelos disponibles para el programa casi se duplicaba sin ningún daño para la pareja de padres. Fue precisamente la aplicación conjunta de varios métodos, las marionetas, la tutoría y la doble puesta, lo que permitió recuperar la especie a partir de un diminuto grupo de aves que vivían en cautiverio. En 1992, 5 años después de que la especie fuera declarada oficialmente extinta en la naturaleza, varios cóndores de California criados en cautiverio fueron liberados por primera vez en las montañas del sur de California. Para no jugárselo todo a una sola carta, los biólogos decidieron establecer varias poblaciones silvestres independientes a la vez en diferentes partes de su área de distribución, ya que un desastre en una región no debía volver a poner en peligro a toda la especie. Las aves fueron liberadas en las montañas del sur de California, en los acantilados Vermilion en la frontera de Arizona y Utah, así como en varios otros lugares a lo largo de la costa de California y en la península de Baja California en México. En el año 2003, por primera vez en muchos años, un pichón de cóndor de California, nacido de padres en libertad y no criado en cautiverio por humanos, emplumó en la naturaleza. Algo así no había ocurrido desde 1981, es decir, durante casi un cuarto de siglo. Incluso los biólogos que habían dedicado décadas al estudio del cóndor de California quedaron sinceramente sorprendidos por este hallazgo. En el año 2021, el genetista Oliver Ryder, junto con sus colegas del Zoológico de San Diego, publicó los resultados de rigurosas investigaciones genéticas. Estas pruebas demostraron que 2 pichones habían nacido de huevos no fertilizados, completamente sin la participación de un macho, a pesar de que ambas hembras vivían en ese periodo lado a lado con parejas fértiles. La especie estuvo a punto de desaparecer por una catastrófica escasez de individuos, y de repente 2 pichones nacieron sin necesidad de un macho. Este se convirtió en el primer caso confirmado de este tipo entre aves que tenían acceso libre a una pareja para aparearse. Sin embargo, ambos polluelos que nacieron de esta manera tan inusual no llegaron a la edad adulta, a pesar de todos los esfuerzos de los cuidadores. La historia del cóndor de California tiene otra faceta, que no tiene nada que ver ni con la genética ni con los aviarios. Para los biólogos, el regreso de la especie significaba salvar a un animal en peligro de extinción, pero para el pueblo indígena Yurok representaba algo mucho más grande. En el norte de California vive el pueblo Yurok, que llama a esta ave Preigonish. Durante siglos, el cóndor fue para la tribu la encarnación del espíritu de paz y renovación, y sus plumas ocupaban un lugar especial en las ceremonias más importantes, destinadas a restaurar el equilibrio en el mundo. Cuando el cóndor desapareció de las tierras Yurok a principios del siglo XX, esta pérdida se sintió mucho más profundamente que la simple desaparición de un animal raro de la región. La tribu percibió lo sucedido como una ruptura de su propia tradición y la pérdida de una conexión viva con sus antepasados. Durante casi 2 décadas, la tribu Yurok desarrolló su propio programa para el regreso del cóndor a su tierra. Fue necesario evaluar el nivel de contaminación de la zona y establecer alianzas con el Parque Nacional de las Secoyas, así como con los servicios federales de vida silvestre. En el año 2022, los primeros cóndores de California fueron liberados en la naturaleza entre las majestuosas secuoyas del norte de California, en una región donde a esta ave no se la había visto en más de 100 años. Tiana Williams Clausen estuvo al frente del programa durante todas sus etapas. El plomo, del que hablamos antes, sigue siendo parte de esta historia. Para el 2019, en California se había prohibido el uso de municiones de plomo para la caza. Sin embargo, el plomo sigue siendo la principal causa de muerte de los cóndores salvajes. Las fuentes de envenenamiento por plomo no se limitan únicamente a la caza legal con cartuchos modernos, y el cumplimiento de la prohibición todavía está lejos de ser total. Algunos cazadores siguen usando municiones viejas, y los cadáveres de animales con fragmentos de plomo siguen estando al alcance de los cóndores. El plomo resultó no ser la única amenaza moderna para esta especie. En el 2023, un brote de gripe aviar altamente patógena cobró la vida de unas 21 aves en cuestión de semanas, lo que representó casi una quinta parte de la población en la frontera de Arizona y Utah.
Ashley Blackford, la coordinadora del programa de recuperación de la especie, encabezó las medidas de respuesta de emergencia ante este brote. Para salvar a los cóndores, por primera vez en la historia fue necesario probar de urgencia en ellos una vacuna contra la gripe, desarrollada originalmente para aves de corral. La especie también enfrenta una amenaza que crece más lentamente. Cuantos más cóndores se reproducen con éxito, más aves viven hoy en la naturaleza y en cautiverio. Pero prácticamente todos descienden de un pequeño grupo de ancestros que sobrevivieron a la captura de 1987. Para evitar la endogamia y las enfermedades asociadas, cada pareja reproductora se selecciona según un estricto libro de registro genealógico que rastrea el linaje de casi todas las aves vivas hoy en día hasta aquellos primeros y escasos ancestros. Para que la población actual de cóndores de California en libertad se mantenga a largo plazo, se necesitan varias condiciones simultáneamente. El cumplimiento real de la prohibición de municiones de plomo, no solo su existencia formal, y la expansión del programa de vacunación contra la gripe aviar. Además de esto, es necesario un control minucioso de la diversidad genética a través del libro de registro genealógico y la continuación de los programas para reintroducir las aves en nuevas partes de su área de distribución. Por ejemplo, en las tierras de la tribu Yurok, entre las secuoyas, a donde el cóndor pudo regresar después de más de 100 años de ausencia. Transportémonos al domingo de Pascua de 1987, cuando unas manos humanas sostenían a la última ave salvaje de esta especie, AC9, llamado Topa Topa. En ese momento, la especie entera contaba con 27 individuos, y cada uno de ellos se encontraba en cautiverio. Hoy en día, bandadas de cóndores de California en libertad surcan los cielos sobre las cordilleras del sur de California, sobre los acantilados de Vermilion, sobre las costas de Big Sur y entre las secuoyas en las tierras de la tribu Yurok, justo donde alguna vez se pensó que la especie se había perdido para siempre. La especie ya ha sido recuperada a partir de un pequeño grupo de aves que dependían completamente de los humanos. La siguiente tarea es mucho más complicada: lograr que el cóndor ya no necesite un rescate constante del plomo, las enfermedades y un acervo genético limitado, sino que se mantenga en el cielo por sus propios medios.